Pues Dios les bendiga, hermanas. Qué bueno que pudieron estar aquí. Para arriba, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanas. Pues vamos a orar para entrar a la palabra de Dios. Amén. Y nos ponemos todas de pie y vamos a orar, hermanas. Que sea Dios hablando a cada una de nosotras. Padre bendito, te suplicamos que seas tú hablando a cada una de nosotras, Señor. Por favor, Espíritu Santo, úsame y habla a mis hermanas lo que sea que ellas necesiten. Pasa un carbón ardiente por mis labios, Señor, y sé tú utilizándome, Señor, que no sea mi carne, por favor. Espíritu Santo, asimismo te suplicamos que quites todo espíritu contrario a ti, toda distracción que quiere impedir que recibamos tu palabra, Señor. Quítala, reprende todo espíritu contrario a ti, Señor, y danos inteligencia, entendimiento y sabiduría para poder comprender tu palabra, Señor. Sé tú ministrando nuestras vidas, Espíritu Santo. Por favor, Señor, te lo suplicamos, Espíritu Santo. Muévete en este lugar y habla nuestras vidas, Espíritu Santo. Te lo suplicamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Y pues pueden tomar su lugar, hermanas. Amén. Pues el tema del día de hoy que me delegaron se llama María, Madre de Jesús, como ejemplo de esposa y madre. No las espero. Ustedes tómense su tiempo. Ahora se los repito. María, Madre de Jesús, como ejemplo de esposa y madre. Amén. Y pues yo le preguntaba al Señor cómo debíamos ver este tema, si verla a ella como ejemplo o de qué manera. Y el Señor me mostraba que, que nosotros al enseñar o al aprender más bien, lo que sea que nos enseñen o cuando nos están explicando algún trabajo, algún proceso que estemos aprendiendo, muchas veces aprendemos mejor cuando nos dan un ejemplo. Cuando nos explican un ejemplo, como que aclara ciertas dudas que tengamos, ¿no? Que ya íbamos a preguntar. El que tengamos un ejemplo nos aclara esas dudas. Amén. Y yo buscaba en el diccionario secular, qué significa la palabra ejemplo. Y ejemplo significa persona o cosa digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Amén. Se lo repito. Ejemplo significa persona o cosa digna de ser imitada por sus buenas cualidades. Cosa que también es bastante interesante porque nosotros tomamos malos ejemplos y buenos ejemplos, pero en su definición dice que únicamente debe de ser por sus buenas cualidades. Entonces, a mí me llamaba la atención eso. Y nosotras como mujeres, como esposas, como madres, tenemos que ser un ejemplo para nuestra familia o dar un buen ejemplo a nuestra familia. Porque también mediante el ejemplo podemos ayudar a que otros se conviertan o se fortalezca su fe. Amén. Entonces, si me acompañan a Primera de Pedro 3, 1 y 2. 1 y 2. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Hermana Chayo, ¿le puede dar lectura al versículo 1? Y hermana Lulu. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Hermana Lulu, ¿le puede dar lectura al versículo 2, por favor?
están apedreando. Primera de Pedro 3. Espérense, hermanas. Es granizo, ¿no? Ah, bueno. Pero, ¿me escuchan? ¿No, verdad? Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Amén. Amén. Y les voy a dar lectura, hermanas, primero en la Reina Valera y después en otra versión. Y dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y quisiera leérselos en la versión Dios habla hoy, y dice: así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos, sin necesidad de palabras, por el comportamiento de ustedes, al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios. Entonces, en estos versículos podemos ver que nuestra conducta tiene que ser pura y reverente para con Dios. Es decir, nosotros tenemos que ser un ejemplo en nuestra familia. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo. Ay, Dios. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo y que es nuestro testimonio. Nosotros debemos mostrar a Cristo a través de nuestra vida. Mostrar que como cristianos estamos viviendo como Cristo lo hacía. Y eso mismo era lo que hacía María, la madre de Jesús. Ella vivía una vida conforme a Dios le agradaba. Amén. Y les voy a dar 3 puntos en cómo ella fue ejemplo para su familia. Amén. Y el primer punto es que fue ejemplo de fe. Ella fue ejemplo de fe. Amén. Y vamos a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas 1, de versículo 28 al 31. Lucas, versículos 28 al 31, Lucas 1, 28 al 31, y de ahí nos vamos a saltar al 34, 35 y después al 38. Amén. Entonces, ahora sí. Entonces les voy a pedir si me ayudan a leer, hermanita Paula, ¿me puede apoyar con el versículo 28? Hermana Chayo 29, 30, hermana Lulú, 31, hermana Margarita, 34, hermana Dani, por favor, 35, hermana Ángeles. Ya no, entonces, se los voy a leer. Y ya otra vez. Entonces dice la palabra de Dios, Lucas 1, versículo 28 al 31, y nos saltamos al 34, 35 y al 38. Le voy a dar lectura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo.
bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Nos saltamos al 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Entonces aquí, hermanas, podemos ver que María dio un ejemplo de fe, porque ella creyó al ángel lo que venía de parte del Señor, creyó la palabra de Dios que le dio a través del ángel. Aunque al principio no entendía cómo iba a ser esto posible, le explicaron que iba a venir sobre ella la presencia de Dios y que esto iba a ser posible porque, dice el versículo 37, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, ella tomó esa palabra y la guardó en su corazón y lo creyó, se aferró a eso, tuvo fe ciegamente en eso, creyó firmemente con su corazón y esperó el cumplimiento de la promesa. No se desesperó ante cualquier situación, ella esperó firmemente el cumplimiento de la promesa. Entonces, esto para nosotras es un ejemplo de fe. Amén. Podemos ver que en ella un ejemplo de fe. Y quisiera que me acompañen a Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 20, y nos saltamos al 24. Mateo 1, 18 al 20. Mateo 1, 18 al 20. Y de ahí nos vamos a saltar al 24. Amén. Yo las espero. Amén. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y nos saltamos al 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces podemos ver que aquí José también le creyó al ángel, pero José era un hombre justo. Puede ser que por esa justicia José quería dejar a María en secreto para que no fuera apedreada, porque si él decía no es mi hijo, en esa época las mujeres adúlteras o que fornicaban, su condena era ser apedreadas vivas, te morías, ¿no? Entonces por eso él pensó en dejarla en secreto. Y solo hasta que el ángel le habló en sueños es que la recibió con su mujer. A mí este ejemplo me hace pensar que la fe de María, o el ejemplo de la fe de María que vio José en ella, le ayudó a confiar también en la promesa que le dio el ángel, o que le confirmó más bien el ángel. Porque yo creo que María le explicó a José, ¿no? Lo que le dijo el ángel, mira, va a venir el Espíritu Santo sobre mí, la presencia del Señor, y vamos a tener un bebé, y se va a llamar Jesús, y va a ser el Salvador del mundo. Pero como nos explica aquí, yo creo que José no le creyó, pero vio su fe, vio esa confianza que tenía ella en el Señor, esa confianza de que lo que le había dicho el ángel, de que esa promesa que había recibido era verdadera, y no había nada que la hiciera cambiar de opinión. Entonces yo creo que esa conducta que vio José en María le ayudó a tener confianza
cuando el ángel se le apareció en el sueño. Esa conducta que vio en ella le sirvió para reforzar su fe o para terminar de confiar en lo que le había dicho María. Amén. Y nosotras como esposas también podemos fortalecer la fe de nuestro esposo. Tal vez como matrimonio están pasando por alguna prueba o alguna tribulación, algún problema, algún proceso, o estén esperando el cumplimiento de alguna promesa. Si tu esposo, aunque no te lo diga, él puede estar dudando en su corazón o se empieza a desesperar o se cansa, pero si él ve que tú estás firme, que tú te mantienes y que a pesar de la prueba no le reprochas, o él está viendo ese ejemplo de tu fe, de tu fortaleza en el Señor, de tu firmeza, de tu confianza en el Señor, él se va a sentir fortalecido. Porque muchas veces los varones, como cabeza, ellos guardan ciertas cosas para ellos mismos, sus procesos personales ellos los guardan para sí mismos. ¿Por qué? No lo sé, pero ellos los guardan para sí mismos. Entonces, muchas veces el ver nuestro ejemplo, nuestro actuar, nuestra actitud, eso les fortalece. Aunque no lo digan, les fortalece a ellos, fortalece su fe, fortalece su confianza en el Señor, porque a veces ellos ya se sienten cansados, incluso ya tienen ganas de, como dicen, de tirar la toalla, de ya no seguir adelante. Pero al ver que tú como esposa sigues adelante y sigues confiando en el Señor y te mantienes firme, a veces eso les ayuda a continuar, a mantenerse firmes. Dicen, bueno, yo también le voy a echar ganas porque mi esposa le está echando ganas, hay que seguir adelante. Y es que no olvidemos que somos una misma carne, ya no somos más dos, somos uno. Y vamos a Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 y 10. Eclesiastés 4, 9 y 10. Hermana Águeda, ¿me ayuda a darle lectura, por favor? Aprovechando. Hermana Águeda, versículo 9 y hermana Ale, por favor, versículo 10. Gracias. Amén. Y pues como dice aquí la palabra de Dios, mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Entonces, no sé si les ha pasado también a ustedes que en algún momento se desaniman, pero es su esposo o el ejemplo de su esposo, de su fe, que las ayuda a continuar. De la misma manera, nosotras como mujeres fortalecemos a nuestro esposo aún sin decirle nada o sin reconfortarlo, incluso sin saber las luchas personales que está teniendo él, o las pruebas o el trato que tiene él con Dios, su trato personal, muchas veces incluso sin que nosotras lo sepamos. El ver nuestro ejemplo le fortalece su corazón y fortalece su fe. Amén. Y vamos al punto número 2, que es ejemplo de sujeción. Punto número 2, ejemplo de sujeción. Sujeción. Y vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 51. Lucas 2, 51. Pastora Yoba, ¿le puede dar lectura, por favor? Dice la palabra del Señor. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Pues este versículo nos habla de nuestro Señor Jesucristo cuando era niño, cuando tenía 12 años, me parece, sí, ¿no? 12 años. Y él estaba sujeto a sus padres.
pero para entonces él ya tenía 12 años. Tuvo que aprender previamente qué era la sujeción. Y ya hemos visto que los niños pequeños aprenden del ejemplo. Entonces yo creo que el Señor Jesucristo vio ese ejemplo de sujeción en su madre. Vio cómo María era sujeta a José. Amén. Como ella se sujetaba a su esposo. Y esto también lo podemos ver en Mateo capítulo 2, versículo 13 y 14. Mateo capítulo 2, versículo 13 y 14. Y después nos saltamos del 19 al 23. Ahora sí. Hermana Paula, ¿le puede dar lectura al versículo 13? Hermana Chayo, 14. Hermana Lulu, 15. Hermana Margarita, 16, por favor. No es cierto. No, 14, 19, 20. Hermana Ángeles, 21. Hermana Dani, 22. Y hermana Maricruz, ¿le puede dar lectura al versículo 23, por favor? Van a ir así, cadenita, por favor. Ahora sí. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. 19, por favor. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño Y a su madre. vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Hermana Margarita, el 22, por favor. Sí. Arquelao. Reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Hermana Mari, el 23, por favor. Vino, habitó en la ciudad que llamaba Nazaret, para que se dice lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamada Nazareno. Amén. Pues aquí nos habla de cuando el rey Herodes quería matar a los niños recién nacidos por las épocas que nació nuestro Señor Jesucristo. Y cómo José obedeció la voz de Dios para que esto no ocurriera. Amén. Entonces, también podemos ver en el trasfondo, o si nos percatamos, que es un ejemplo de cómo María era sujeta a José, porque nosotras sabemos que no es fácil cambiarnos de casa, no es fácil dejar lo que ya tienes, no es fácil que si ya construiste, por así decirlo, una estabilidad en un lugar, te diga tu esposo, ¿sabes qué? Nos vamos. Y a veces bueno, yo digo, a veces a cualquier persona, a mí se me hace difícil como que dejar todo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Ya vámonos y ahí se queda todo y a volver a empezar. Entonces, es un ejemplo de cómo María estaba sujeta a su esposo, porque cuando el ángel le avisa a José, no tenía mucho que María había dado a luz. Entonces podemos pensar que María estaba cansada, estaba dolorida, pero ella se sujetó a José y dijo, pues vámonos. Dices que nos vamos, pues nos vamos. Y se fueron a Egipto. Y ya cuando estaban allá en Egipto, puede que construyeron una vida, tuvieron su casa, lo necesario para vivir en aquella época, las comodidades que fueran o que tuvieran. Cuando el ángel otra vuelta se le presenta a José y le dice, pues ya se murieron los que, bueno, ya no están los que buscan la muerte del niño, ahora sí, regrésate. Pues María obedeció, se sujetó a José. Y cuando José le dijo, ¿sabes qué, María?
agarra tus cosas, nos vamos de regreso. Entonces, ella se sujetó y yo creo que lo hizo con una actitud humilde, porque si no, no lo diría la palabra. Que ella actuó humildemente y simplemente dio ese ejemplo de sujeción a José, a su esposo, y obedeció, porque como les comentaba, es difícil desprenderse de las cosas o desprenderse de algo. No sé, por ejemplo, están aquellas mujeres, un ejemplo, están aquellas mujeres que les dicen, no, pues, no sé, pongámosle que Dios puso en el corazón de tu esposo que le den una ofrenda, una despensa a unos hermanos, pero es la despensa que tú acabas de comprar. Entonces, ahí podríamos ver dos actitudes. Una actitud de sujeción humilde de decir, sí esposo, sí amor, si Dios te dijo que lo entregaras, pues adelante, aquí está. O el contrario, que te pones a discutir, te pones a pelear y es que no, a mí me costó o lo acabo de comprar o no sé. Entonces tenemos que poner atención qué nosotros queremos ser. Queremos dar ese ejemplo de sujeción como lo hizo María, que le mostró ese ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, de que ella era sujeta a su esposo José. O queremos que nuestros hijos crezcan con la idea de que, pues por todo pelean, por todo se gritan, por todo hablan. Por ejemplo, yo cuando era niña veía que muchos de mis compañeritos platicaban que sus papás peleaban, que peleaban y discutían mucho, pero mucho así, mucho. Y había otra compañerita que no, su casa era puro amor y paz. El único día que ella escuchó un grito en su casa, se puso a llorar porque ella no estaba acostumbrada a ver eso. No, en su casa era todos obedecemos a papá, todos nos portamos bien, hablamos calmadamente. Yo desconozco si la niña era cristiana o no, en ese tiempo yo tenía como 5 años, entonces todavía yo tampoco conocía de Dios, pero sí me acuerdo que nos platicaba que ella se asustó tanto que pensaba que sus papás se iban a divorciar porque su papá ni siquiera gritó, alzó la voz. Entonces, nosotros tenemos que buscar un tipo de hogar así, que tenga la paz del Señor, que se respire el amor de Dios en nuestro hogar, donde todos quieran estar, no solo los integrantes. No sé, si tú le estás predicando de Dios a alguien más, tiene que ver ese ejemplo en tu vida, tiene que ver esa sujeción que haces hacia tu esposo, no solo que, que tú le digas, es que tienes que estar sujeta, y tú le respondes a tu esposo. Entonces ya no estás siendo congruente, ya no estás mostrando lo que estás diciendo. Hay un dicho del mundo que dice, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Entonces, si nosotros predicamos a Dios, tenemos que vivirlo con el ejemplo, mostrar ese testimonio, ese buen testimonio en nuestra vida. Amén. Y el tercer punto es ejemplo de servicio. Y está en Mateo, capítulo 27. Mateo 27, versículos 55 y 56. Mateo 27, 55 y 56. Hermana Rosita, ¿le puede dar lectura al versículo 55, por favor? Hermanita Marlene, ¿será que le puedas dar lectura al versículo 56, por favor? Sí, gracias. 27, 55 y 56 de Mateo. Cinco. Amén. 56, por favor.
Amén. Pues aquí nos dice que había muchas mujeres, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Y una de esas mujeres era María, la madre de Jacobo y de José. Y esa María era la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice en Mateo 13:55. Hermana Ale Carballar, ¿le puedes dar lectura, por favor? Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Amén. Entonces este versículo nos corrobora que la María del capítulo 27 era la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que eran mujeres que le servían desde Galilea, que habían estado sirviendo en su ministerio desde que él estaba en Galilea. Entonces María, su madre, estaba al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba constantemente sirviéndole, apoyándole en lo que él necesitara, no como su mamá, sino como sierva. Como María Magdalena también lo sirvió, como María, la hermana de Marta. Entonces era de esas mujeres entregadas al servicio, no de su hijo, sino el servicio de Dios. Amén. Entonces, ella era un ejemplo para su familia, un ejemplo de servicio. Como les decía, ella no estaba sirviendo a su hijo, estaba sirviendo a Dios. Y ese ejemplo se lo pudo transmitir a sus otros hijos, a los hermanos de Jesús. Amén. Porque aún después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó, ella seguía en el servicio. Ella no dejó el servicio simplemente porque, no sé, porque fue crucificado y fue sepultado. No, ella seguía en el servicio y después de que resucitó el Señor Jesús, ella siguió en el servicio. Me acompañan a Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos 1:14. Hermana Daisy, ¿le puede dar lectura, por favor? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Entonces es como les digo, María estuvo constante perseverando en el servicio a Dios, constantemente perseverando, aunque nuestro Señor Jesús ya había resucitado, ella seguía en el servicio, porque servía a Dios. No estaba, como les digo, no estaba sirviendo a su hijo, porque si hubiera estado sirviendo como madre, cuando nuestro Señor Jesucristo hubiera ascendido al cielo, ahí hubiera parado su servicio, pero no, ella lo estaba haciendo con la firme confianza de que estaba sirviendo a Dios. Por eso aún después de que nuestro Señor Jesús resucitó, ella seguía constante sirviendo a nuestro Dios. Amén. Y ese mismo ejemplo que mostraba a su familia de servicio, llevó a otros de sus hijos a seguir el camino de Dios, como lo fue Jacobo. Y podemos ir a Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Gálatas 1:19. Y de ahí nos vamos a Gálatas 2:29. Pastora Paula, ¿le puede dar lectura a Gálatas 1:19? Ok. Hermana Lupita, ¿le puede dar lectura a Gálatas 1:19? Por favor. Hermana Gaby, después le puede dar lectura a Gálatas 2:29, por favor. Gracias. Amén. Amén. Ah, caray. Entonces era
A ver, permítanme. ¿No era 3? Lo apunté mal, espérenme. No sé si me ayudan a buscarlo, es donde dice que Jacobo era pilar junto con Pedro, algo así. 9. 2:9. Gracias. Perdón. Sí, cierto. 2:9, por favor, hermana. Reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Pues en estos 2 versículos nos habla de Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesucristo, y cómo él, yo creo que el ejemplo de su madre lo llevó a acercarse al ministerio de nuestro Señor Jesucristo y llegó a ser considerado como columna, dice el versículo 9 del capítulo 2. Eran considerados como columnas. Entonces ya tenía esa firmeza espiritual para ser uno de los pilares del cristianismo, bueno, del ministerio de nuestro Señor Jesús que les delegó después de su resurrección. Amén. Entonces, podemos ver que si nosotras damos ejemplo a nuestra familia, o nuestro ejemplo de servicio en nuestra familia va a impulsar a que nuestra familia también quiera servir, empezando por nuestros hijos, pero sin olvidarnos también de nuestro esposo. Amén. Entonces, como dice Josué, si me acompañan a Josué 24, 14 y 15. Josué, capítulo 24, versículo 14 y 15. Hermana, ¿le puede dar lectura, por favor? Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Y pues aquí era cuando Josué ya iba a partir con el Señor y el pueblo estaba como que, sí, seguimos, no seguimos. Por eso él los puso a escoger. Entonces, Josué también es un ejemplo de cómo dio ejemplo a su familia de cómo teníamos que servir a Dios. Por eso él firmemente dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Como él afirmando, yo sé qué ejemplo les he dado, yo sé qué pilares, qué fundamentos les he dejado, y yo sé que mi casa va a seguir a Jehová. Amén. Entonces, nosotros tenemos que dejar bien firmes esos cimientos, que nuestros hijos no solo escuchen lo que decimos, también vean que hacemos lo que decimos, que les demos ese ejemplo de servicio, ese ejemplo de constancia en el camino de Dios, más en estos tiempos que ya sabemos que Cristo viene pronto, ahora más que nunca, y que siempre ha estado cerca, pero ya está más que cerca. Entonces, tenemos que dar ese ejemplo en nuestra familia, nosotros permanecer firmes, ser ejemplo para nuestros vecinos, para aquellos a los que les prediquemos, para todos aquellos que estén cerca nuestro, suegros, parientes, hermanos, todos aquellos que no conocen de Cristo y todos aquellos a los que le estamos hablando de Cristo puedan ver en nuestra vida ese ejemplo de que nosotros servimos a Dios. Amén. Porque cada vez la situación está más difícil. Recientemente en la mañana yo estaba leyendo una noticia
que, bueno, no me acuerdo del nombre, pero era un senador estadounidense, a todos aquellos niños de 8 años en adelante que dijeran que querían ser transexuales o cambiarse de género o todo eso, que él los iba a apoyar, que él los estaba apoyando económicamente para todo ese proceso. Entonces, ahora que los tiempos están tan interesantes, tenemos que ser ese ejemplo para que nuestros hijos, para que nuestra familia esté firme en el camino del Señor. Si me acompañan a Primera de Corintios 11, 1. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios 11, 1. Hermana Paula, ¿le puede dar lectura, por favor? 11, 1. Amén. Sí. Amén. Y nos vamos ahora al 4, Primera de Corintios 4, 16. Pastora Giovanna, ¿le puede dar lectura, por favor? Por tanto, os ruego que me imitéis. Amén. Y pues esto lo decía Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque él estaba dando buen ejemplo. Por eso nosotros también tenemos que ser ese ejemplo, porque, porque es muy fácil como que decir, no, no me veas a mí, tú pon tu mirada en Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe, que sí lo es, pero no por eso tenemos que poner una excusa y pretexto para justificar nuestra falta de, pues sí, nuestra falta de Dios en nuestra vida, no para justificar nuestros pecados. No, aquí dice Pablo, por tanto os ruego que me imitéis. Y como dice, sed imitadores de mí. Entonces así nosotros tenemos que decir, no sé si tus niños son pequeños o tienes niños pequeños cerca de ti, pues no imites a Superman, no quieras ser Superman, no quieras ser un superhéroe. Mírame a mí, yo estoy imitando a Cristo. Fíjate en lo que hace papá, fíjate en lo que hace mamá, fíjate en lo que hace la abuelita, ¿no? Tu tía, no sé. Entonces también nosotros tenemos que poner esa firmeza en los pequeños, esa confianza en todos aquellos que nos rodean, para que podamos decirles, sé imitador de mí, no imites al mundo, imítame a mí. Ve que en mi casa hay paz, pero hay paz por esto. Mira qué hago yo para que tú puedas tener esa paz en mi casa. Y así vamos a poder atraer a los demás mediante nuestro testimonio. Y si me acompañan a Mateo 7, 16 al 20. Sí, Mateo 7, 16 al 20. Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Me pasé. Al 20. Amén. ¿Y le pueden dar lectura, hermana Chayo, así, en hilerita? 16, 17, 18, hermana Margarita, 19, hermana Dani, 20, hermana Ángeles. Amén. Amén. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17, por favor. Sí, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Y entonces, no es por espantar las hermanas, no, para nada. Es
Porque si nosotros decimos que somos cristianos y no llevamos una vida como Cristo la dio y no damos ejemplo de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, de ese cambio que ha hecho en nuestras vidas, entonces somos mentirosos porque no somos cristianos. Porque si fuéramos cristianos haríamos y daríamos ejemplo de que Cristo vive en nosotros. Y si no llevamos frutos buenos, llevamos frutos malos o no tenemos frutos. Y aquí dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No dice algunos sí, algunos no, todo. Si nosotros no estamos dando buenos frutos, pues no somos un buen árbol. Entonces, dice, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Y si llevamos malos frutos, entonces estamos llevando frutos de la carne, no frutos del Espíritu, porque el Espíritu es contrario a la carne. Amén. Y eso lo vemos en Gálatas 5, 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Ay. Gálatas 5. Hermana Ale Carballar, ¿le puede dar lectura al versículo 16? Hermana Gaby 17, por favor. Y hermana Lupita 18, por favor. Amén. Amén. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Entonces, es lo que les decía. No, pues hay que aprender a andar en el Espíritu para tener frutos del Espíritu. ¿Para qué? Pues para ser árboles buenos. Y si somos árboles buenos, ser buen ejemplo. Amén. Todo esto es un circulito. Un circulito, como decía el pastor Pablo, es un círculo virtuoso. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar estar en el Espíritu, porque quien no está en el Espíritu no va a dar fruto. Pero también vamos a San Juan 8:44. San Juan 8:44. Y quien lo encuentre le puede dar lectura, por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Y pues es lo que le decía, ¿no? Si somos cristianos y no damos ejemplo de que Cristo ha hecho un cambio en nosotros, de vivir una vida conforme a Cristo, pues somos mentirosos. ¿Y quién es padre de mentira? Exactamente. Entonces, por eso dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y Dios ponía en mi corazón, hermanas, que tenemos que estar ahora dejando de jugar, ¿no? Porque muchas veces estamos diciendo, sí soy ejemplo, sí voy, pero nada más vamos por religiosas, no vamos por amor. Pero sí estoy sirviendo, estoy de ujier, estoy en la directiva, estoy ayudando en las clases de niños, pero ¿lo haces con amor o solo lo haces por cumplir? Porque si no lo estás haciendo con amor, hermana, pues no estás sirviendo. Y si no sirves, pues no sirves. Entonces, hermanas, yo creo que ha llegado el tiempo de que vamos a tener que diferenciar la luz de la luz, no la luz de las tinieblas. Es muy fácil decir, esto es blanco y esto es negro, pero estás bastante segura de que si no te muestran
un tono más bajo del blanco, ¿no lo vas a confundir con blanco? Vas a estar 100% segura, 100% firme en tus cimientos de que a ti no te van a confundir, porque dice la palabra de Dios que vendrán falsos profetas y a muchos engañarán. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, que estar constantes, que estar fieles en el camino del Señor, para que no seamos de esos muchos que serán engañados, para que seamos ejemplo en nuestra familia, para que nosotras tengamos la convicción de que el ejemplo que le hemos dado a nuestro hogar es el correcto y que no se van a perder. Amén, hermanas. Y si me acompañan a Filipenses 3:17, ya con esta cita termino, se los prometo. Filipenses 3:17. Amén. Y quisiera que todas juntas, cuando lo encuentren, se pongan de pie y lo leamos todas juntas. Amén. Amén. Y lo leemos todas juntas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Entonces, hermanas, seamos ese ejemplo de vivir según la voluntad de Dios, de servir conforme a la voluntad de Dios y de servir con amor, de vivir, de que Cristo vive en nosotras. Amén. Y pues vamos a orar, hermanas. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado en este día, Señor, porque has hablado a mi vida, Señor, y yo sé que tú has hablado a cada una de mis hermanas conforme tienes que hablar a sus corazones, Señor. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a ser ese buen ejemplo en nuestra familia, a tener esa convicción que tuvo Josué de decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, a permanecer en tu camino, a afianzarnos en tu ley, Señor, y meditar en ella de día y de noche, Señor, a guardarla en nuestro corazón, Padre. Aumenta nuestra fe, Señor. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor, que nuestra copa esté rebosando. Enséñanos a discernir lo bueno de lo malo, a que menguemos nosotros y tú crezcas en nosotros, Padre bendito, porque ciertamente te necesitamos, Señor, porque estos tiempos son difíciles, Padre, y no queremos distraernos del camino, y no queremos perdernos, Padre, queremos llegar a la meta, Señor, que no estando tan cerca de ella nos desviemos, Espíritu Santo. Por favor, Espíritu Santo, administra nuestras vidas, edifica nuestras vidas, Señor, y pone en nosotras ese amor y ese deseo de buscarte cada día más, de enamorarnos más de ti cada momento, Señor, y seguir fieles y firmes a ti, Señor, a que podamos seguir adelante con firmeza, pese a las luchas y pese a las pruebas, porque tú nunca nos has dejado y nunca nos dejarás, Señor. Por favor, Espíritu Santo, edifica nuestras vidas, Padre, moldéanos y capacítanos para ser sabias, Padre. Danos esa sabiduría para poder discernir las cosas, Padre, y poder ser un buen árbol, Padre, dar buenos frutos y ser buen ejemplo, Padre bendito. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos y haz una obra en nuestras vidas, Papito. Por favor, Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Y pues así dejo el lugar a quien corresponde, hermanas. Adiós.